Hola, pues ya en vez de buenas tardes, buenas noches. Voy a empezar con una pregunta. ¿Poesía en un festival de literaturas negras y criminales? La respuesta es sí, aunque aprovechamos también la publicación de la primera novela de Pedro Flores, La isla de los muchachos hermosos, para conversar sobre ella sin olvidar también su obra poética, en la que cuenta con títulos señeros y tan negros y para mí criminales como El último gancho de Kid Fracaso. También es uno de nuestros poetas más, digo nuestros poetas, me refiero aquí a Canarias, más premiados y no solo las islas. Entrevista, Raquel Toste, que como dije al principio, es esa periodista que intenta llevar algo de cultura a la televisión canaria, la nuestra. No voy a decirle que disculpe la voz ronca de Raquel porque para mí es uno más de sus atractivos. Así que muchas gracias Raquel y muchas gracias Pedro. Maravilla de presentación, Lo de tu voz yo sé que es aposta para parecerse al padrino. Sí, tengo una oferta que no podrás rechazar, ¿no? Algo así. Claro, una voz de mafioso. Pues como decía Eduardo, cabe la poesía en la novela negra. Y más que novela negra, una novela policíaca, hay una investigación. Voy a hacer un pequeño resumen antes de meternos. Y es que aquí lo que nos propone es, a través de Jesús Arévalo, que es un casi filólogo de 30 años, que se topa con un poeta, bueno, se topa con el trabajo de un poeta que falleció muy joven, pero del que apenas se sabe nada y queda totalmente fascinado. Entonces quiere saber qué le ocurrió. Y realmente donde aquí nos metemos en la investigación periodística que hace también del pasado, porque tiene que ir atrás en el tiempo, también es que muere en extrañas circunstancias. O sea que también hay que descifrar, ¿no?, qué es lo que ha pasado. Entonces, bueno, de poesía ya te había llevado todos los premios que hay, yo creo, Pedro. Entonces ahora la narrativa, ¿cómo surge? ¿Por qué este libro? Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Yo me siento un poco un usurpador en un festival. Yo no soy novelista, no soy narrador, me siento como una oveja rodeado de lobos sedientos de sangre. Muchísimas gracias a todo el equipo del festival, a Guasimar, a Julia, a Ricardo, al subcomisario García Rojas, a ti. Yo debo decir que yo como decía Borges, ha escrito bastante. Todo lo que he hecho, que no han sido libros de poemas, han sido cosas, una obra de teatro, algunos, han sido cosas que han girado alrededor de la poesía. Como digo, no considero que haya escrito una novela, menos una novela negra. No sé lo que es la novela negra. Para mí, novelas negras son casi todas, ¿no? La gran novela para mí de la literatura universal, si no existiera El Quijote, Los Miserables, para mí es una novela negra. Es un tipo que está toda la novela huyendo. Jean Valjean está toda la novela huyendo del policía, ¿no? Como dice Raquel, yo he escrito algo donde el personaje es un poeta que ha muerto, el personaje principal, el otro personaje principal es una señora que le da talleres de poesía a ese personaje, y el personaje que investiga es un casi filólogo de 30 años, frustrado, que hace unos viajes al interior de la isla buscando la estela de ese poeta prematuramente desaparecido. Desde a las pocas páginas se dice que el poeta ha muerto en extrañas circunstancias, pero ni mucho menos yo intentaba escribir algo donde el leitmotiv del libro fuera la investigación o algo que se pueda asociar a la novela negra. Yo quería escribir algo que tuviera que ver con la poesía, porque si me sacan de ahí, es ahí dentro y entiendo que tampoco es que lo haga especialmente bien, pero no quería escribir, como digo, una novela negra, sino quería escribir algo alrededor de mi idea de la poesía. Aparte de esos dos protagonistas, hay una gran protagonista que es la poesía, que la descubre ese chiquillo fantástico a través de doña Isabelita, que le da clase, que cuando se enamora de la poesía dice: cabronas larvas del gusanillo de la literatura. Aquí conjuga humor, hay un lenguaje culto, un lenguaje más popular y una voz canaria. ¿Cómo es ese diálogo a tres?
Bueno, novela hay mucha gente que lo lee, está llena de tacos. Tienes una cantidad de tacos por centímetro cuadrado impresionante. Sí, antes se decía, ¿no? Antes decía, creo que era Carmen, lo de la situación escenográfica, geográfica de lo que uno escribe. Yo, al igual que ella, me siento más cómodo situando la historia en un territorio que puede ser cualquiera, que es muy identificable con la isla de Gran Canaria, con el sur de Gran Canaria, con el mundo del turismo, de la zona de San Bartolomé, de Playa del Inglés, pero claro, no lo nombro. Eso me ayuda a no tener el débito de la verosimilitud. Entonces, el territorio es uno, pero puede ser cualquiera de estos territorios turísticos. Y luego la canariedad. Pues yo creo que debe ser... El reto, de alguna manera, es que cada personaje tenga el registro de habla que le corresponde. Claro, evidentemente, un chaval cuya juventud transcurre en los años 80, pues tiene un registro, y una profesora jubilada de literatura tiene otro. Entonces, yo intenté pues aproximarme a esa credibilidad que intenté darle a los personajes. Este personaje, Bebo Ríos, nos habla de los márgenes. Mucho de tu trabajo, no solo en esta novela, sino habla de los márgenes, ¿no? De eso que no parece tan poético, pero parece que la poesía puede estar en cualquier parte. No, precisamente es al revés, ¿no? Lo poético está en lo que a priori resulta más antipoético. Yo siempre en los talleres, yo soy un poco la Isabelita de la novela, y yo siempre le pregunto a los alumnos de los talleres el primer día, ¿no? Oigan, para ustedes, ¿qué es más poético? ¿Un unicornio o un 100 pies albino asqueroso de esto que sale de un...? Y casi todo el mundo dice el unicornio. No, el unicornio es más bello, pero la sabandija es más poética. Realmente lo poético está... El fracaso es más poético que el éxito. Hay más poesía del fracaso que del éxito. Hay más poesía del desamor que del amor. Yo creo que lo verdaderamente poético está en este chaval fracasa de alguna manera, entre comillas. Fracasa porque muere, porque es un marginal, es un personaje muy marginal. Eso lo convierte en poético. Seguramente uno no hace un libro de un personaje que triunfa. Uno hace un libro de un personaje que fracasa. Pero, y bueno, también tiene mucho humor dentro de, no sé si como desahogo también para el lector, pero es que son situaciones, como decía, verosímiles, pero pueden ser reales. Es que algunas situaciones, no es que la novela sea autobiográfica, pero hay muchas cosas. Yo trabajé de joven, desde los 17 años, en el mundo del turismo, lo que yo llamo la cara oculta de la duna. Es un mundo que yo aproximadamente conocí en esos años 80, porque yo de 17 años me tuve que ir a trabajar a cargar maletas al sur, porque en mi casa pues había que ponerse a trabajar. Entonces hay muchas cosas que yo en ese momento no sabía, ¿no? Pero era lector, pero evidentemente no sabía que iba a terminar perpetrando mis propios libros. Y es cierto que hay anécdotas, hay cosas que suceden en el libro que yo recuerdo, pues contar una tonta, ¿no? Pues que con las llavitas de las taquillas de cambiarnos poníamos en marcha unos jeeps, chiquititos así, de lata, unos 4 latas, los echábamos cuesta abajo, nos subíamos y nos íbamos para ir de fiesta y luego lo dejábamos tirado. Eso sucede en la novela y yo lo viví, tontería, ¿no? Siempre hay cosas autobiográficas en lo que uno escribe, ¿no? Todo lo que uno escribe pasa por el tamiz de la propia experiencia, aunque sea imaginación. Decía Machado que se miente por falta de imaginación, pues también la verdad se inventa. De ahí la importancia de la memoria también. Yo siempre digo que para mí la literatura es memoria. Es una de las cosas básicas a la hora de... Quien dice memoria, evidentemente se está refiriendo a parte de la memoria propia, sobre todo a la memoria de los que han escrito antes que tú. No se puede escribir sin conocer la tradición. Para intentar mínimamente vulnerar esa tradición hay que conocerla. Entonces, a mí los escritores que dicen yo no leo o yo no he leído, yo sospecho automáticamente eso.
y también de la memoria de lo que ha sido Canarias, porque es verdad que Villapulga puede estar en cualquier sitio y Playa Esmeralda, pero cuenta una situación de Canarias en los 80 que luego hemos visto en 2023 en lo que ha derivado y ahí ya se veía. Hay una situación de amor-odio, no solo con el territorio, con la situación. Sí, es que fíjate, yo entiendo que hay más gente aquí que ha vivido eso, sobre todo en los sitios donde hay una sobrecarga turística. Nos sentíamos, cuando de chavales nos íbamos de fiesta a esas zonas de turísticas, nos sentíamos extranjeros, que es lo que le pasa a estos chavales. No convivía, es una sociedad de servicio, convive todo ese mundo del servicio, donde no hay nada que no sean hoteles, discotecas y piscinas, con unos barrios, unos pueblos que son barrios dormitorio, pueblos dormitorio, donde vive esa gente de servicio, que habla un inglés de servicio, un alemán de servicio. Y cuando nosotros visitábamos de chavales esas zonas para ir de fiesta, de hecho nos decían en Gran Canaria, a los de Las Palmas que íbamos de fiesta al sur, nos decían los rusos. Ahí vienen los rusos y tal. Y éramos un poco los invasores de aquel statu quo, de aquella cosa idílica que era que solo se vieran guiris. De hecho, en el libro, la primera vez que lo leo, yo pienso que eran rusos. Yo le digo los checos, por esto que hablaba antes de la verosimilitud, digo los checos. Luego, claro. Y hay también en esta novela villanos, igual que en la... Antes hablábamos de la novela policíaca, la novela negra. A veces no siempre es un psicópata. Todos tenemos un monstruo dentro. En algún momento de una situación estás empatizando con el protagonista se convierte en un asesino por la situación. Aquí hay villanos y muy malos, porque esa sociedad en la que algunos tienen oportunidades y otros no, puede convertir a una mujer que lleva el Ateneo en una villana terrible. Sí, hablas del personaje, pero la trama se desarrolla, como tú bien has dicho, pues es un chico que gana un premio literario, alguien que escribe de una manera muy intuitiva, muy talentosa, pero técnicamente poco fundamentada. Entonces, pues gana un premio de cierta importancia y es el personaje que tú dices, es la presidenta de ese Ateneo, que enseguida tiene una actitud clasista con el personaje, ¿no? Yo creo que el verdadero villano de todas formas del libro es el escenario, es lo que tú dices, ¿no? Es un escenario que crea una sociedad sobre un mundo aparentemente sosegado, aparentemente idílico, y desde que escarpas un poquito en esa sociedad, ves tú toda la roña que hay debajo, ¿no? Toda esa sociedad de servicio que desde luego tiene una visión bastante diferente de lo que es esa otra parte de las piscinas, las playas y las discotecas. Claro, la falta de oportunidades, que es algo que no todos parten de la misma casilla, pese al talento, como decíamos antes. Sí, bueno, este homenaje está dedicado a Alexis. Yo eso lo hablaba mucho con Alexis. Alexis trabajó de camarero muchísimos años. Nosotros tenemos una extracción social muy parecida, ¿no? Por contar la anécdota, que quizás hay gente que no lo sepa. Mi madre, que fue casi huérfana, digo casi huérfana porque su padre la abandonó y mi abuela tenía muchos hijos y mi abuela no podía hacerse cargo de todos. Entonces, a mi madre la dejó en casa de la madre de Alexis. Y ellas se criaron juntas, la madre de Alexis y mi madre. Fue donde mi madre aprendió a coser, pues se dedicaba a coser. Y la madre de Alexis tenía en casa, ¿no? un taller de costura. Y yo conozco a Alexis, pues nos conocimos con 8, 9, 10 años, no recuerdo. De hecho, mi hermano y yo íbamos a jugar a casa de Alexis y de su hermano Antonio, y nos hacía mucha ilusión porque ellos tenían un pollito, un pollo, ¿no? De verdad, un polluelo, y el objetivo de mi hermano y mío era robarle a los hermanos Ravelo el pollo. Entonces, vamos a ver si tú distraes a Alexis y a Antonio y yo le quito el pollo. Ese era nuestro objetivo, no lo pudimos cumplir nunca. Luego nosotros nos reencontramos, me estoy saliendo un poco de la pregunta, pero creo que puede estar gracioso. Nos reencontramos con 20 años. Oye, tú no eres Ravelo, tú no eras... Ah, sí, vaya, pero si nosotros nos conocemos desde que teníamos 8 años.
Y tuvimos esas trayectorias un poquito vitales paralelas, ¿no? Yo trabajaba de los 17 a los 20, 20 y pocos años en el sur y él en lo suyo. Y ya no me acuerdo lo que me preguntaste. Estábamos hablando de eso, de la falta de oportunidad y que no todo el mundo parte de la misma casilla y que hay un pensamiento de que si quieres puedes, si te esfuerzas lo consigues, pues igual no. Pero del mismo modo yo creo que hay cosas en la literatura, en ciertas actividades en la vida, donde esa incomodidad, donde esas carencias vitales, ese, como decimos aquí, ese desconsuelo vital que no llegaba a ser hambre, pero como decía Alexis, no, yo, como le decía Pepe antes, no, pero yo tengo que comer, no llegaba a ser hambre, pero casi, también hace que escribas como escribe. Yo estoy convencido que Alexis no hubiera escrito como escribía si no se hubiera criado en el barrio de Chamán y en la calle y con esa falta de oportunidades. Evidentemente tú tienes razón en algo, pues sí, pues yo me crié en un colegio de un barrio muy marginal, de Las Palmas, y había chicos verdaderamente talentosos, el deporte, la pintura, lo que fuera, y no tuvieron la posibilidad de desarrollar ese talento porque el medio social, que es el verdadero villano del libro, se lo impidió, ¿no? Bueno, también hay amor en esta... Lo tiene todo, cómprenla. Lo tiene todo. También Amor, crimen. Claro, claro. Discoteca, hay música. Suena Humor. Lobo Hombre en París en un momento Sí, dado. hay una banda bronca. sonora muy interesante que además también es muy de una década. Es muy ochentera. Es muy ochentera, es muy de, yo me acuerdo, ¿no? De ir al sur a las discotecas, de embroncarme con los italianos, que eran odiosos. Claro. Y hay mucho de ese tema ochentero, la música ochentera, las discotecas. Yo lo que me refería también en el paralelismo que hace entre ese descubrimiento de un primer amor, de una chica o de un chico, y el primer amor a la poesía. A otra cosa que ya dices, me he topado con esto, y cuando tú quieres saber por dónde quieres ir en la vida, independientemente ya del amor de relaciones. Sí, no fue premeditado. Siempre el lector ve cosas que el escritor conscientemente La no. ornitóloga aquí. La ornitóloga, no, claro. Sí. Y yo recuerdo una anécdota, algo que me contó José Saramago. Esto es para decir que conocí a Saramago, ¿no? Y José Saramago decía al respecto de una escena que hay en la novela El año de la muerte de Ricardo Reis. Hay una escena en esa novela donde un hombre entra a un restaurante, se sienta, se quita un brazo, porque tiene un brazo ortopédico que curiosamente no, que casualmente es el izquierdo, y se lo pone. Y Saramago me contaba, dice, en Portugal se armó una cierta polémica porque decían que es que la izquierda en Portugal estaba, y él decía, no, esto yo es que lo vi en mi infancia y me pareció tan chocante que lo plasmé en la novela. Dice, no tiene una objetividad política. Es sencillamente que yo lo vi. Y en este libro pasan muchas cosas que yo viví, que yo vi, que yo hice, sin ser exactamente autobiográfico, y que luego, evidentemente, el lector hace una recomposición, ¿no? Pero te pasó un poco eso, tuviste una epifanía muy joven y supiste que la poesía iba a estar ahí, o la escritura en general. Sí, yo era un lector sobre todo de cómic, de lo que teníamos en aquel tiempo, ¿no? Que era Roberto Alcázar y Pedrín, el Capitán Trueno. Te hablo de, hombre, yo llevo escribiendo casi 40 años y publicando 30. Entonces, y como lector, era lo que teníamos. Yo leía al Capitán Trueno y en el Capitán Trueno había 3. Yo quería ser el Capitán Trueno, pero en el Capitán Trueno, en esa triada de personajes, Capitán Trueno, Goliat, Fideo de Mileto, que era el endeble, era el poeta, era Fideo. Entonces yo quería ser Capitán Trueno, pero me quedé en Fideo de Mileto. Luego fui engordando y ya no soy Fideo. Pero el personaje del poeta, pues sí, yo creo que de alguna manera siempre estuvo ahí la idea de la escritura, ¿no? Uno termina seguramente escribiendo las cosas que quiso o quiere leer. Y en mi caso sí que hay muchos paralelismos con el autor. Un premio literario muy joven,
las maldades, ¿no?, que decía antes Pepe, las maldades de los poetas, las envidias, esos poetas plumbeos de casino provinciano, que diría Machado, que tratan de zancadillear al que empieza. Eso se veía mucho aquí, ¿no? Se veía mucho en la gente que empezábamos, como dijo el Cursi, a pergeñar nuestros enigmas en esos años, en los primeros años 80. Se veía mucho poetas consagrados, poetas que no tenían nada que envidiar a un chavalín que empezaba. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Aquí hay muchísimos poetas que no es que quieran ser los mejores, lo cual es lícito, es que quieren ser los únicos. Ese es el problema, ¿no? Oye, me acaba de recordar que Alexi era muy generoso, siempre recomendando libros de otros, hablando siempre de libros de otros. De hecho, en el programa en Canarias de Cultura, en su sección, recomendaba siempre libros de otros. Le decíamos, pero habla también del tuyo. Y siempre estaba recomendando. ¿Crees que todavía se da eso en Canarias? ¿Hay cierto canibalismo del poeta o del escritor consagrado para con los que llegan? Hombre, personas generosas, como el caso de Alexis, siempre ha habido. Yo hablo de mi experiencia cuando mi generación, otros autores y yo mismo, algunos están aquí sentados, llegamos al escenario literario, por así decirlo. Yo debo decir que en general, salvo pocas y honrosas excepciones, nos encontramos un panorama bastante hostil, por lo menos en el terreno de la poesía. Muchísimos autores, quizá por esa endogamia, ¿no?, de la que se hablaba antes, eran unos autores muy endogámicos, muy ligados al elemento geográfico, marino, aislante. Y entonces esa generación que empieza a escribir a finales de los 80, a principios de los 90, empezamos a publicar incluso fuera, y sí que es cierto que hubo cierto... Yo lo comprendo, ¿no?, por esa endogamia de la que hablábamos, pero sí que hubo un ambiente de cierta hostilidad. Incluso nos acusaron, que harán ahora con Marwan y Elvira Sastre, porque a nosotros nos acusaron de tener una concepción espectacular de la poesía. Sencillamente porque hacíamos una poesía muy referencial, o algunos, ¿no?, muy separada de ese elemento marino, geográfico, el aislamiento, y venga y dale, de esa poesía, de eso que se llamó estética del silencio, que en Canarias tenía como mucha fuerza, sobre todo en la provincia de Tenerife, por toda aquella escuela sintáctica y robainista, ¿no?, aquello de la piedra, el agua, el en vez de la nube. Y la poesía Ikea, que la llamo yo, ¿no? Móntatela tú, ¿no? Ponen ahí la tabla, las tachas y eso, y las piedras, unas hojas, y el poema te lo haces tú. No, el poema lo hace. Y un corchete, cosa que no te... Un corchete con 3 puntos dentro. Y yo, a contrario que otros, doy nombres. Es verdad que una de las obsesiones es la forma, porque tú nos hablas de que un poema tiene que ser como una arquitectura perfecta, incluso llevándolo al minimalismo, en que no sobre ni una palabra, y te das cuenta en el libro. Es de un preciosista brutal, como si pensaras cada palabra, como que tiene que ir ahí, ¿no? En ese sentido está muy pensado. Le quieres quitar hierro, Pedro, pero no. Creo que la forma es una de las obsesiones. No, en cuanto a la poesía, sí, yo creo que la poesía es forma, la poesía es lenguaje. La poesía es lenguaje. Me parece que hay muchísima gente que sabe encontrar la poesía, pero no sabe hacer el poema. Me parece que hay muchísima gente que sabe escribir poesía, pero no sabe escribir poemas. Y en cuanto a este libro, pues evidentemente yo no creo, repito, y no lo digo por restarle, como tú dices, plomo al asunto, yo no creo que sea una novela. Me parece que es un libro bastante misceláneo y bastante cajón desastre. A mí no me interesaba contar una historia. Me interesaba posicionarme estéticamente en cuanto a algunas ideas que tengo sobre la poesía, y me interesaba, pues, como decía antes Pepe, me interesaba pasar un buen rato. Yo me reí mucho, me lo pasé bien escribiéndola, y entiendo que tiene también muchísimas fallas, muchísimos problemas que los novelistas, aquí hay muchos y muy buenos narradores, dirán, esto a nivel técnico seguramente tiene sus caídas técnicas, sus caídas, pues claro. Cómprenla y así comprueban. Sí.
Bueno, a ver, también en muchas ocasiones, y claro, creo que algo hay en esta novela, dices que el poeta del siglo XXI tiene que ser un carroñero. Sí, ¿Eso qué significa? pues significa que no hay nada nuevo que decir. Ya lo dijo, la poesía tiene 3 temas: el amor, la muerte y el propio hecho de la creación. Es que no hay más temas. Entonces nosotros tenemos, los poetas de a principios del siglo XX todavía tenían un campo de experimentación poética por delante. Nosotros evidentemente ya no lo tenemos. Después de César Vallejo ya no se puede escribir nada nuevo. Entonces, ¿cuál es nuestro problema a la hora de escribir poesía concretamente? Pues que no tenemos la posibilidad de ser originales. ¿Cuál es nuestra gran ventaja? Hombre, que tenemos toda esa tradición que podemos mestizar, podemos remezclar, y como digo, el poeta del siglo XXI es un poeta carroñero, es un poeta que puede utilizar todo ese corpus que ya existe, toda esa literatura, y a partir de ahí hacer algo que, si no es nuevo, sí que puede resultar fresco, sí que puede resultar novedoso. La muerte, que también es una constante en la poesía y en la novela negra, claro. Iba a citar unos versos que con esta voz, la verdad, pero ya nos decía que los poetas empiezan hablando del amor y terminan haciéndolo de la muerte. Sí, claro, cuando el poeta es joven, el poeta tiene que ser echado para adelante. Normalmente el poeta joven siempre quiere posicionarse estéticamente, siempre quiere elevar la voz para decir estoy aquí, ¿no? Y además, pues seguramente no piensa demasiado en la muerte. Siempre la poesía amorosa normalmente, o la poesía social, o la poesía más combativa, normalmente siempre está en el inicio de toda obra poética. Luego, poco a poco, te das cuenta que... Yo me di cuenta en algún libro y digo, joder, todos los poemas hablan de muertos. No eran poemas de literatura negra, pero es raro que no haya un poeta muerto, la posibilidad de la propia muerte o algún pariente muerto en los poemas que escribo. Sí, efectivamente, porque me parece que el gran enigma de la poesía es el tiempo. Y el tiempo desemboca en la muerte. Entonces, el tiempo es el gran tema de la poesía y conduce a donde conduce. También en otros versos dice que la asesina es la poesía. Ya eso estaba ahí, porque esto es de libros anteriores. Como que te estaba yendo hacia una villana que al final... Sí, como decía aquel, ¿no? La poesía con el martillo en el garaje, en el juego aquel, ¿no? Bueno, la poesía asesina, sí, la poesía de alguna manera... yo concibo la poesía también como... Me gusta la poesía que subyuga al lector. Yo creo que la poesía es un género bastante jerárquico y bastante al hilo de lo que decía antes, ¿no? El poeta tiene que hacer el poema. Ese mito de que el lector reescribe el poema, yo no me lo creo, ¿no? El poema lo tiene que escribir usted. No lo puedo escribir yo. Evidentemente yo hago una relectura, yo hago una adaptación, si se quiere llamar así, de la poesía, teniendo en cuenta, evidentemente, yo no puedo leer un poema de Quevedo como lo leía un lector de la época de Quevedo. Yo lo leo contextualizando y con todo ese peso de la tradición, pero evidentemente el poema lo tengo que escribir yo. La poesía es dictatorial. El poeta no puede negociar con el lector. El poeta dice, aquí está mi poema. ¿Te puede gustar o no? Puedes recibirlo de esta manera o de otra, pero tiene que subyugarte. Si la poesía no te subyuga, desde mi punto de vista es un ejercicio estéril. Decías que una de tus obsesiones es escribir ese poema dentro de un poema. Es algo recurrente. ¿Cómo lo explicas? Hombre, yo con la escritura de poesía me he dado cuenta que cada vez más me gusta eso que se llama metapoesía. Yo escribo realmente de cómo se debe escribir. A mí me gusta enseñar las costuras del poema. Me gusta en los poemas, y aunque no me guste, lo hago casi de una manera inconsciente, es mostrar esa arquitectura, ¿no? Dejar a la vista las vigas, dejar a la vista las cañerías. Y sobre todo escribir como digo siempre, con las 2 premisas que para mí son fundamentales a la hora de la escritura de poesía. Una la nombraste tú antes, la memoria, y la otra es el ritmo. Si no hay ritmo y memoria, no hay poesía. Es mi...
Claro, hablamos mucho de poesía, pero es que en la novela hay poesía. Como me ponga a hablar de novela, me va a coger. Entonces voy a Pero- escribir de lo que aproximadamente No, sé algo. pero aquí hay un ritmo muy marcado también, ¿no? Porque la propia historia lo va llevando. El chico no tiene mucha, quiero decir, quien está haciendo la investigación sobre Bebo, Jesús Arévalo, está investigando y tampoco tiene mucho tiempo porque se tiene que mover en guagua a personas que ya tienen una edad, que a lo mismo ni las pillas, que a lo mejor ya no viven allí. Entonces es como un tiempo dentro del tiempo, ¿no? En esta ocasión. Sí, el personaje de Arévalo, un pringao, lo que es un pringao, un pagafanta. Es el tipo que con 30 años todavía no terminó la carrera, está terminando y ni siquiera conduce. El hermano le tiene que pagar los bocadillos para cuando va a los pueblos a investigar. Me parecen personajes entrañables, ¿no? Los que escriben en narrativa saben que estos personajes te dan mucho juego, pues son muy entrañables, son muy... Entonces cumple sí un poquito esa función que podría ser la del detective, ¿no? Siempre los detectives de la novela negra, hombre, son seres, ayer lo vimos en la película, los personajes de los detectives de Alexis, siempre son personajes que tienen más que ver con la parte oscura de la sociedad, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido es bastante realista, porque hoy en día muchas personas a los 30 años no han podido acabar la carrera o no tienen todavía un trabajo y es verdad que hay también como una, no sé si la hay o no, una crítica vedada de si los que todavía elegimos carrera de humanista. Sí, cuando uno empezó a escribir con 15, 16 años, te dicen, voy a escribir. Yo tuve la suerte de que en mi casa no fue así. Como ya a mí me daban por perdido, pues ya dedícate a lo que quieras. Pero sí, muchísima gente que escribe y que querían estudiar cosas creativas, ¿no? Querían estudiar fotografía, querían estudiar danza, o Marta, querían estudiar pintura. No, usted haga algo de provecho y luego, como hobby, se dedica a estas cosas. Y luego, pasado el tiempo, se ha demostrado que claro, que estamos en un momento donde hacer lo que no te gusta por pragmatismo no funciona. Entonces, yo que llevo viviendo de la poesía ya un buen número de años, digo, bueno, pues al final no me equivoqué tanto. Al final resulta que he convertido lo que me gusta hacer en mi modo de vida. ¿Has podido merendar alguna vez? Efectivamente, como decía aquel, la poesía no da para comer, pero da para merendar. Y yo he logrado merendar de vez en cuando, sí. 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 Bueno, y hablando de la novela, que ¿seguiremos viendo novelas o esto es algo, próximas novelas o poesía? No, esto ya está, estoy muy cansado. Yo de momento creo, alguna idea tengo, pero no, yo creo que ya aquí me quedo. Soy un aprendiz de poeta, intentaré seguir con lo mío, que es lo que he publicado libros de relato, he publicado una obra de teatro traducida al alemán, pero claro, eso a mí no me ha dado nada. Entonces, la poesía es donde yo me siento cómodo. Y luego cuando escribo otras cosas, la cabra tira al monte. Y yo siempre me veo al final con la perreta de hablar de poetas y de gente que busca poetas y de poetas que se murieron. Entonces digo, ¿para qué? Mira, hablando de lo que decía de la poesía hoy, claro, con las redes y demás, esto se ha convertido un poco en el que todo el mundo escribe, todo es poesía y consumimos cosas que son o no son. Y luego, que se ha convertido en una ventana, pero también el fin último es que les editen. O sea, ¿qué opinión tienes sobre eso? La poesía ha caído en las redes. Hombre, claro, imagínate, todo este movimiento empieza para poder prescindir de los soportes clásicos de la edición y de la crítica. Nos saltamos a las editoriales, nos saltamos al Babelia, nos saltamos a los críticos, Elvira Sastre, Marguán, la otra, Sara Búho, esta. Pero tenemos 20.000 seguidores, hemos prescindido de los soportes físicos de la poesía, o por lo menos de los tradicionales, y resulta que no, que era mentira. Al final lo que querían era tener muchísimos seguidores en redes para que luego Visor venga y te publique el libro, para que luego se hable de ti en el Babelia y para que José Luis García Martín te haga una crítica allí. La finalidad era esa, ¿no? Luego, en cuanto a ese tipo de poesía, que yo llamo poesía anoréxica, en general, no tengo nada en contra, evidentemente, ¿quién soy yo?, de que esta gente venda 20.000 libros, ¿no?
Claro, son nietos de los poetas de la experiencia. Los poetas de la experiencia le dieron a sus nietos lo que no le dieron a sus hijos. Entonces es una poesía que nace muerta, pero nace muerta no porque sea mala poesía, porque todos hemos escrito mala poesía, sino porque nace como un fin, no es una búsqueda. Los libros que hablo por mí, ¿no? Los libros que yo he publicado son todos una búsqueda. Yo buscando un poema perfecto que no existe, y todo poema, al poquito de ser escrito, me parece muy malo, ¿no? Pero esta gente escribe unos poemas y cuando ese poema está publicado, no cuando está publicado, cuando está escrito, incluso publicado en las redes, ya es que piensan que han encontrado la fórmula de la Coca-Cola. No conciben la escritura como una búsqueda, conciben cada texto o cada libro como un fin. Y la poesía es un medio, desde mi punto de vista es buscar algo que no existe. Un naufragio continuo, ¿no? Diría yo que es, ¿no? Hablaba lo de cabalmente, dejar enfriar. Quizá ahora tiene una tendencia como muy sentimentalista, muy inmediata. ¿Y hacia esto lo ves en Canarias más que en otros lugares o crees que es una tendencia general? No, yo no lo veo en Canarias más que en otros sitios. Lo que es cierto que hay muchos prejuicios alrededor de la poesía. Pensamos que la poesía es la exhibición de la sentimentalidad, y no, es que los sentimientos del poeta a nadie deben importarle. Yo creo en la poesía como una codificación, creo en la poesía como un ejercicio de traducción. Si usted es capaz, a mí no me importa que se te muera tu perro, si usted es capaz de escribirme un buen poema, de utilizar el lenguaje para subyugarme estéticamente a través del lenguaje con la muerte de su perro, oiga, el tema en la poesía es absolutamente prescindible cuando no inexistente. Porque lo que importa, la forma del poema es el poema. Pero los sentimientos del poeta a nadie deben importarle. Hablábamos el otro día de la poesía social, para no irnos muy lejos, de la poesía social canaria. Agustín Millares Sal, yo poeta declaro que el poeta es el primer corazón que divisa la aurora. ¿Está un hijo puta? Claro, tiene derecho a ser tan hijo puta como cualquiera. Es decir, no. También dice que un poeta es un bufón. Yo creo que sí, que es un bufón o un hipnotizador. Yo creo que el poeta debe, la finalidad del poeta yo creo que es fascinar al lector. El poeta debe ser como el hipnotizador. El poeta dice, hipnotiza al lector, lo hace hacer la gallina en el escenario 3 minutos y cuando tú te despiertas y te das cuenta que no eres una gallina, el poeta ya está en la otra esquina riéndose. Y es un bufón, yo creo que es un bufón el poeta, ¿no? Este libro que está aquí, Los gorriones contrarrevolucionarios, viene con un epígrafe del poeta, un poeta que a mí me gusta mucho, que es el argentino Roberto Juarros, ¿no? Entonces Juarros dice exactamente, voy a leerlo porque no me acuerdo. No creo que es de lo que tenga marcado. Todo poema es una vacilación de la historia. Coño, y tú te quedas así, coño, vaya verso, todo poema es una vacilación de la historia. Coño, verdad. Pero cuando te paras a pensarlo, Juarros está en la otra esquina riéndose de ti. Porque cuando vas a debatir esa idea como idea, es absolutamente falsa, ¿no? ¿Por qué? O por lo menos es debatible. Pero la forma nos ha subyugado, el verso nos ha subyugado de tal manera que no nos paramos a debatir conceptualmente con el autor. Al poeta nunca le va a interesar el debate conceptual con el autor, porque ahí tiene las de perder. El poeta lo que tiene que tratar de hacer es fascinar al lector para que el lector se olvide de que es un bufón que no está diciendo absolutamente nada, sino que lo está subyugando a través del elemento que tiene para subyugar, que es el lenguaje. De hecho, en la novela, a mí por lo menos me ha engañado total, porque yo iba a ver de qué había muerto Bebo y nos interesa muchísimo esa investigación y al final uno se olvida de que el chico había muerto, porque te quedas fascinada con todos los relatos que vienen o que acompañan la investigación, ¿no? O sea que es aposta, total. Sí, a mí no me interesaba lo más mínimo
la historia de la muerte, al final sí que hay, evidentemente, tienes que lanzar alguna pista, no voy a decir nada para no desvelar nada, ¿no? Pero no me interesaba en absoluto que se supiera hacer una trama, ¿no? No me interesaba eso tanto como, dije antes, presentar distintos registros del habla. Hay una serie de entrevistas que se hace una vez que este filólogo frustrado hace a sus amigos, que son todos unos marginales. Me interesaba los registros de cada uno, hacerlo creíble. Me interesaba que el registro de la señora fuera creíble, pero no me interesaba quién lo mató. Y de hecho queda como también bastante al albur del lector esa posibilidad al final, ¿no? También hay algo del héroe, ¿no? ¿Qué consideramos héroes? O del camino del héroe, que lleva también a Jesús Arévalo y que lleva a toda la historia, que al final, pues eso, que al final la meta no siempre era la última, sino haber encontrado lo demás. Haber encontrado la poesía, haber encontrado personas que te hablan de esas Canarias que no habías parado a pensar, de esos años que no habías parado a pensar. Sí, el famoso poema de Cavafis, ¿no? El de Ítaca, ¿no? Ítaca no es llegar, es el viaje, ¿no? Las críticas. No, son preguntas. El protagonista de la novela está inspirado en Félix Casanova. ¿Qué te parece él como poeta? Eso lo han preguntado muchas veces, igual que Félix Francisco, el Rambó canario, que murió joven y... No, ni mucho menos. Yo no pensé en Félix Francisco. A mí cuando leímos, muchos que leímos la poesía de Félix Francisco de jóvenes, nos impactó, nos pareció un poeta. Lo que pasa es que yo creo que se ha hablado tanto de la figura de este chico, mitificándolo por esa muerte temprana, por las circunstancias de la muerte, que nos hemos olvidado un poquito de la poesía. Y luego lo que estábamos bromeando ayer, ¿no? El Rambó canario. Bueno, ¿eso qué significa? ¿Que Félix Francisco con 30 años hubiera estado traficando con esclavos y con armas en África? Porque Rambó fue lo que hizo. No sabemos lo que hubiera pasado con Félix Francisco. Desde luego mimbres para ser un poeta tremendo tenía. Oye, pero yo no sé si este chico a los 25 años la iba a cagar. ¿Escribe también de forma intuitiva? Sí, yo creo que la intuición es importante a la hora de escribir, ¿no? Entendiendo como intuición, ¿cómo definir algo tan inefable como la intuición cuando de poesía o de literatura se trata? Yo creo que sí, yo creo que el talento, la intuición, la mística, son importantes a la hora de escribir y especialmente a la hora de escribir poesía. Yo creo que la poesía se tiene que rodear de cierta mística para que el lector también la perciba de esa manera. También usa mucho ahí a veces guiños, que lo hacía Alexis Ravelo, que escondía en su novela citas o nombres y no decía de quién era. Dejaba que el lector, si la pillaba bien y si no también. ¿Te gusta ese juego? ¿Lo usa? No sé si las he pillado todas, de hecho. En la novela sí hay personajes basados en personas. Por ejemplo, hay un poeta Plumbeo en ese Ateneo provinciano que se llama Justo Sanabria. Hombre, pues nuestro inefable Justo Jorge Padrón. Sí, hay cosas, ¿no? Sin querer faltar el respeto a nadie. Pero evidentemente, como decías tú, Pepe, antes, de los personajes que se encuentran, de las personas que se encuentran uno en la vida que son muy susceptibles de convertirse en personajes, pues uno ha conocido, y sobre todo en el mundo de los poetas y de la poesía, hay muchísimos personas muy susceptibles de convertirse en personajes. Entonces, al escribir una novela sobre poetas y con poetas, era absolutamente inevitable no acudir hacia... Además es bastante arquetípico en el poeta, ¿no? El poeta ególatra, el poeta que quiere, como decía antes, ser el único. Ese es un personaje que literariamente tiene mucho provecho y no podemos dejar pasar esa posibilidad que nos brinda en este caso, la verdad, ¿no? Ya que das clases también y como decías que conoces muy bien también esos lugares donde a lo mejor no todos tienen igualdad de oportunidades,
hay muchas veces que el joven, pues como está en un ambiente macarrilla, tiene vergüenza de decir que le gusta la poesía. Ocurre todavía estas cosas en la literatura, ocurre en Canarias, por más que nos esforcemos en divulgar en las artes y en demás. Bueno, yo una pequeña anécdota, yo que sí que recuerdo, yo siempre he vivido en barrios y cuando yo tenía veintipocos años que empezaban a salir los primeros libros, los primeros premios, y yo me iba a jugar al fútbol o salía por ahí con los colegas del barrio, y una vez me dijo uno, dice, chacho, en el periódico viene un tío que es clavado a ti y que escribe poesía, ¿te imaginas? Digo, será gay. Hay mucho de... Era terrible, era escribir poesía, y yo creo que sigue siéndolo, yo creo que es motivo de embarazo, es motivo de cierta vergüenza, sí. A mí me da un poco de vergüenza escribir poesía, sí. Pero a donde quería llegar es que lo que sí se ve es que es muy honesto. Creo que tu escritura te vuelca en decir, bueno, se parecerá o no contigo, pero es honesta. No lo disfrazas para agradar, no agradar, vender, no lo sé. Hombre, yo creo que el poeta igual no te dice la verdad, pero no te miente. Yo creo que existe lo que se llama verdad poética. Lo que nos interesa, o en la literatura lo que interesa es que sea verdad en la poesía, que sea verdad en lo que contamos. No tiene por qué ser verdad en la realidad, a esa otra parte del texto. A mí me interesa que sea verdad en el libro, lo demás no me interesa. Y si ese ejercicio de honestidad que tú dices, tú lo has visto en lo que has leído, eso me lleva a pensar que te he engañado. Hace poco entrevistaron a uno de los últimos premios Cervantes, a Rafael Cadena. Y entonces le decían a Rafael Cadena, maestro, ¿qué ha aprendido usted con los años escribiendo poesía? Y él lo dijo, a engañar mejor al lector. Pues engañadísima. Y les recomiendo que se dejen engañar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Si quieres liberamos a la gente ya, ¿no?